A las 9:43, las 8:43 en Canarias, damos la bienvenida a Hoy por Hoy, a la cadena SER y a los oyentes de W Colombia que en este momento conectan con nosotros a Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia que se encuentra en Madrid, en la embajada de su país. Buenos días, presidente. Muy buenos días y muy complacido de estar con ustedes. Está de gira por Europa para participar en el foro de Davos. Hoy participa en Madrid en el encuentro Invertir en Colombia. ¿Qué le va a decir a los empresarios, a los políticos, a los españoles que acudan a escucharle? Les voy a decir cómo ha avanzado Colombia, todas las reformas que hemos logrado poner en práctica en estos últimos años, cómo ha avanzado la economía, cómo hemos avanzado en lo social. Eso para mí es muy importante. Los indicadores de pobreza, de desigualdad han avanzado como nunca antes en el país y sobre todo nuestras perspectivas hacia el futuro, que son también muy positivas. Hemos puesto la economía en una situación de solidez muy importante en todos sus indicadores y creo que es un mensaje que los inversionistas quieren oír porque hay un gran interés español en Colombia, en su futuro. Las empresas españolas están cada vez más presentes en una revolución que estamos haciendo en la infraestructura. Ahí están las empresas españolas queriendo participar y por eso creo que es un momento muy oportuno para darles un balance sobre lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer. ¿Cómo ha cambiado el cuento, presidente? Hasta hace poco hablar de la relación entre Latinoamérica y la Unión Europea, el planteamiento era ¿qué puede hacer la Unión por Latinoamérica? Ahora eso ha cambiado. Habría que preguntar siempre ¿qué puede hacer Colombia? ¿Qué ofrece Colombia a la Unión Europea y a España? Donde, como usted señalaba, tantas empresas, tantos ciudadanos tienen puesta la mirada y la esperanza y la huida de la crisis. Así es, las cosas cambian. En esta oportunidad, pues América Latina está avanzando más rápidamente de lo que está avanzando Europa. Europa ahora está saliendo de su crisis. Nosotros tenemos un mercado muy grande, joven. Las economías latinoamericanas y sobre todo las economías de la Alianza del Pacífico están creciendo a las tasas más altas del mundo entero y eso para cualquier inversionista es muy atractivo. Creo que hay unas sinergias que podemos generar entre España y Colombia. Por ejemplo, España tiene una experiencia y unas capacidades como pocos países en materia de infraestructura. En el caso colombiano, estamos haciendo la inversión más grande en toda América Latina en materia de infraestructura, pues ahí nos encontramos. Creo que a las empresas españolas les conviene mucho los negocios colombianos, las inversiones en Colombia, y a los colombianos nos interesa muchísimo la capacidad que tienen las empresas españolas para construir rápidamente nuestra infraestructura. Pero en muchos frentes estamos colaborando cada vez más. Tenemos ahora un tratado de libre comercio con Europa. Eso es algo que nos va a facilitar muchísimo no solamente el comercio, sino la inversión y las relaciones económicas en general, y creo que eso es un gana-gana para todo el mundo. Y sin embargo, presidente, los ciudadanos de Colombia necesitan visado para entrar en España desde hace 13 años. Hoy escribe usted sobre esto en el diario El País y se felicita porque el gobierno español haya iniciado los trámites en Europa para acabar con esta situación. ¿Cómo va? Pues va muy bien y yo estoy muy agradecido y aprovecho la oportunidad para agradecerle al presidente Rajoy, al gobierno español y a los españoles el apoyo irrestricto que nos han dado en este objetivo de quitar ese antipático visado que tiene Europa frente a Colombia y frente a Perú. Y por eso, efectivamente, como usted bien dice, ese es uno de los propósitos que todos tenemos y en este caso estamos aliados apoyando muchísimo esta iniciativa española que nos satisface y que agradecemos enormemente. Colombia afronta un año clave. En mayo hay elecciones presidenciales y además usted lidera para su país un proceso complejo, difícil pero apasionante que busca acabar con la violencia, terminar con una pesadilla que dura más de varias décadas. ¿Cómo van las negociaciones con la guerrilla de las FARC? Pues afortunadamente van bien. Yo diría que hoy soy un poco más optimista. Yo tengo un optimismo cauteloso, así lo he descrito desde el principio, porque es un proceso muy difícil, pero vamos bien, hemos avanzado como nunca antes, todavía nos queda mucho camino por recorrer, son unas negociaciones difíciles, es un proceso muy complejo, lleno de dificultades, lleno de obstáculos, pero soy optimista, yo creo que vamos por buen camino, son 50 años de
de guerra que nos ha desangrado. Llevamos 50 años con más de 5 millones de víctimas, 220.000 o más personas muertas, y eso hay que ponerle fin, porque imagínense si lo que hemos logrado, lo hemos logrado en medio de un conflicto, ¿cómo sería Colombia en paz? Y esa es la Colombia que yo sueño, por la Colombia que estoy luchando, y afortunadamente creo que en esta ocasión sí hay una verdadera oportunidad de lograr ese objetivo. ¿Qué siente cuando le llaman traidor a la patria por intentar acabar con 5 décadas de violencia negociando con la guerrilla en La Habana? Me siento muy contento, me siento muy satisfecho y muy orgulloso, porque si ser traidor es querer ayudar a los pobres, es querer cerrar las brechas sociales, es querer buscar la paz, pues bienvenido sea ese calificativo que en esta oportunidad pues creo que se pierde, porque la gente sabe perfectamente dónde están mis principios, mis valores, que eso sí nunca los he traicionado, y creo que el país está avanzando en la dirección que todo el mundo, o la mayoría de los colombianos quiere. Algunos que viven de la guerra, que viven del miedo, que viven de hablar mal del país en el exterior, no les gusta que el país vaya bien, porque pierden sus municiones políticas, y sobre todo ahora en época preelectoral, algunos en su desespero entonces comienzan a lanzar ese tipo de epítetos, traidor y otras cosas, pues que a mí lo que me hacen es darme más vigor y más ánimo para seguir adelante. Presidente Santos, ayúdenos a entender la relación con las víctimas de la violencia. ¿Cómo se resuelve la ecuación entre reparación del daño, justicia y el precio que hay que pagar por la paz, la reinserción de quienes estaban en la violencia a la sociedad democrática? Ese es uno de los frentes más complejos, pero más importantes. Colombia por primera vez, está poniendo a las víctimas en el centro de la solución del conflicto. Por eso aprobamos en el Congreso una ley histórica, una ley que se denomina Ley de Reparación de Víctimas y Sustitución de Tierras. Y hemos comenzado a reparar las víctimas en medio del conflicto. Yo creo que vamos a terminar reparando más de 350.000 víctimas. Eso es un esfuerzo descomunal. Y eso lo que se busca es comenzar a sanar las heridas que se abrieron en este conflicto desde hace mucho tiempo. Hay que sanarlas. Y una de las formas de sanar esas heridas es reparando las víctimas y procurando respetar sus derechos. Por eso también hicimos aprobar una reforma constitucional en el Congreso de la República para poder introducir en nuestra Constitución el concepto de justicia transicional, para que podamos respetar los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación, a la no repetición en este proceso de conseguir la paz. Y lo importante es encontrar ese equilibrio entre justicia y paz, y ese es uno de los grandes retos en el proceso. Pero usted dice que se imagina a guerrilleros muy notables haciendo política, sentados en el Congreso. ¿Cómo se prepara a una sociedad para ver sentado en el Congreso efectivamente al mismo tipo, a la misma persona que hace unos años secuestraba y mataba? Un proceso de esta naturaleza lo que busca es que quienes están disparando y generando violencia por unos ideales dejen las armas y sigan buscando sus ideales, pero por las vías democráticas, por las vías legales, que se incorporen a la legalidad, que se incorporen al sistema democrático. Y por eso lo que estamos buscando es precisamente que dejen las armas y cambien las armas por los argumentos, que cambien las balas por los votos, que vayan al Congreso, se hagan elegir, y si creen que el pueblo colombiano los va a acompañar en su ideal de construir una sociedad marxista-leninista, por ejemplo, como así lo quieren, pues que se ganen ese derecho, pero con los votos, no con las balas. Además de los asuntos internos, hay un aspecto de la negociación con enorme interés en el mundo entero, que es acabar con la cocaína, con la producción y con el tráfico. Cambiarán muchas cosas si lo consigue, no solo en Colombia, en España, en todo el mundo. ¿De verdad cree que esas negociaciones pueden acabar con el negocio de la coca?
Pues mire usted, ese es uno de los puntos para mí más importantes, porque cualquier cosa que hagamos con las FARC para acabar con el negocio del narcotráfico en Colombia va a tener una repercusión enorme, no solamente en Colombia, como usted bien lo dice, sino en todo el mundo. Hemos sido el primer suministrador de cocaína durante los últimos 40 años al resto del mundo. Si las FARC, que durante todo este tiempo han estado protegiendo los cultivos, protegiendo ese negocio, ahora se convierten en aliados del gobierno, del Estado, para combatir el negocio, pues el impacto va a ser muy, muy positivo. No quiere decir esto que se va a acabar ese negocio de la noche a la mañana, pero se va a reducir sustancialmente. Y tenemos, en cierta forma, ya unos acuerdos de unos principios. Colombia sin coca, eso sería un gran logro, y ese punto lo estamos negociando en este preciso momento. Vamos a ver qué logramos, y creo que cualquier cosa que logremos va a ser un avance muy positivo para Colombia y para el resto del mundo. Se comprometió a someter a referéndum los acuerdos que alcance finalmente con la guerrilla, una decisión impecable democráticamente, pero que entraña riesgos, presidente. No siempre las sociedades entienden los pactos con los violentos. Cierto, pero desde el principio yo sabía que este es un proceso lleno de riesgos. Desde el comienzo sabía que iban a surgir enemigos del proceso, que íbamos a tener obstáculos muy serios y que, como usted bien dice, someter esto a una refrendación pues corre el peligro de que la gente no lo entienda y de pronto no lo apruebe. Pero son riesgos que hay que tomar. Si uno quiere grandes logros, necesita tomar grandes riesgos. Y en eso a mí no me ha temblado la mano. Creo que hicimos lo correcto, creo que vamos por el camino correcto, y ahora pues si logramos los acuerdos, uno de los grandes retos será hacer la pedagogía suficiente y necesaria para que la gente entienda que lo mejor que le puede pasar a este país es dejar 50 años de conflicto a un lado. Y la gente lo está entendiendo. Realmente cuando uno les pone la perspectiva de un país en paz, a un precio, todo objetivo, todo logro tiene precios. A un precio, la gente entiende que ese precio está dispuesto a pagarlo. Y hablando de procedimientos democráticos, presidente, me gustaría detenerme, siquiera brevemente, en el caso de Gustavo Petro, el alcalde de Bogotá, elegido en las urnas en el año 2011, destituido por el procurador general. Un funcionario, un altísimo funcionario, un procurador, destituye a un alcalde electo sin un proceso judicial. Pues por la forma como hace usted su pregunta se sorprende, y nos sorprendemos muchos, pero esa es la ley. Así lo estableció la Constitución y así lo ha confirmado la Corte Constitucional. Y yo lo que he dicho en mi caso como presidente de la República es que yo tengo muy claro que yo debo respetar la Constitución, las leyes. Al alcalde Petro se le están respetando todos los recursos que están a su disposición para defenderse. En eso yo he sido también implacable. Hay que respetarle todos los recursos, los ha utilizado además, y vamos a ver las leyes y la Constitución cómo se aplican, porque hay contradicciones, hay diferentes puntos de vista. Lo que los jueces, lo que los órganos judiciales determinen es lo que el Ejecutivo tiene que hacer. Su agenda, su proyecto para Colombia no son solo las negociaciones de paz, aunque sean centrales. ¿Cuáles son sus otras prioridades para combatir, por ejemplo, la desigualdad económica en su país? Esa es una de mis grandes obsesiones, combatir la desigualdad, combatir la pobreza. Afortunadamente hemos avanzado muchísimo, hemos puesto en práctica unas políticas focalizadas específicamente a ese objetivo. Y hasta ahora hemos podido sacar de la pobreza a más de 2,5 millones de colombianos, de la pobreza extrema a 1.300.000, y hemos podido por primera vez, porque Colombia tenía una situación muy vergonzosa, que era que teníamos una economía que crecía, pero crecían también las desigualdades. Los ricos se volvían más ricos y los pobres se volvían más pobres. Nosotros nos propusimos romper esa tendencia perversa y lo logramos. ¿Cómo, presidente? Focalizando las políticas en los más vulnerables, por ejemplo, políticas como las de vivienda. Los ingresos de los estratos más bajos han crecido 6
veces más rápido que los ingresos de los estratos más altos. Reformas tributarias donde ponemos a pagar un poco más a los ricos y de un plumazo sacamos a 18 millones y medio de colombianos de la obligación de declarar renta para aquellos colombianos que no tienen los ingresos suficientes para estar declarando renta. Con medidas de ese tipo hemos logrado reducir la desigualdad como ningún otro país en América Latina en estos 3 años, con excepción de Ecuador. Ecuador nos ganó a nosotros. Terminamos. Una última pregunta. ¿Qué puede influir más en las elecciones que tienen por delante? ¿La marcha de los acuerdos en las elecciones o las elecciones en la marcha de los acuerdos si usted no ganara, por ejemplo? Pues mire, esa es una pregunta que todo el mundo también se hace. Yo inexorablemente estoy comprometido con los acuerdos, pero también estoy comprometido con mantener unas políticas sociales y económicas que el país necesita. La campaña no va a ser solamente sobre el proceso de paz, espero que no sea solamente sobre el proceso de paz, porque tenemos otros problemas, otros retos, y en la medida en que vaya avanzando la campaña, la gente va decantando la situación. Por supuesto que la paz va a ser uno de los argumentos o uno de los temas más importantes, pero otros temas espero que sean igualmente importantes, porque de eso se trata una campaña presidencial o una campaña para el Congreso. Juan Manuel Santos, gracias por atender a los oyentes de la cadena SER y de W Colombia. Suerte, presidente, buenos días. A ustedes, muchas gracias por esta oportunidad y muchas gracias por acogernos.